Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al evento esta semana. Yo soy Tina Navarro, escritora de Mi Mundo de Cristal y emprendedora de Las Fundas para el Libro. Y hoy vamos a divagar sobre un libro maravilloso que se llama El lunes nos querrán, de Nayar El Hachmi. Es un libro que relata como una conversación o una carta que está enviando una amiga a otra amiga de cuando se conocieron en su adolescencia y adultez y todo lo que ellas vivieron en ese trayecto. Y nos lleva entonces a ver cómo ambas estaban dentro de una religión que no les permitía ser mujeres en realidad y que las privaba de muchas oportunidades. Como primer punto yo creo que sería eso. Yo mientras leía el libro pude ver mi propia vida y con mucha claridad todo lo que estuvo mal en mi forma de, en la forma en que me educaron o me desarrollaron, ¿verdad? ¿En qué aspectos? Bueno, en el aspecto exactamente de oportunidades. Había más oportunidades para mi hermano que para mí o para mi hermana. En el valor como persona que yo tenía, o sea, era diferente. En la opinión o mi punto de vista. ¿Qué opinaba yo? ¿Qué tan importante era? ¿O se me prestaba atención? ¿O lo podía siquiera decir como yo quería decirlo? Expresarlo de tal forma. Todo era como una falta de respeto, para empezar. Entonces yo me pongo a analizar y decir, pucha, qué mal. Y no culpo a mis padres porque esa fue como... Y ellos fueron como más suaves que sus propios padres, ¿verdad? A mí me mandaron a estudiar, a mi papá no, por más que quiso. En teoría yo no era una esclava de la limpieza como sí lo hicieron con mi mamá. Y, y así fue, digamos, así fue escalando cada vez más bajo y uno como padre siempre trata de ser mejor que lo que fueron sus papás o lo que más lo golpeó, pues que no lo golpeen a sus hijos. Entonces yo en ese sentido me puse, fomento mucho las emociones, la libre expresión, el libre sentimiento de las emociones con mi hijo, cosa que en mi casa no me dieron. Y en el libro también aparece eso, o sea, la mujer era nula, nula en opinión, nula en oportunidades, nula en valor. O sea, al final, por eso, una persona que nace o que se desarrolla en un ambiente donde no tiene opinión y donde no es escuchada, donde no es valorada, va a buscar en otra persona como él, sin querer queriendo, ¿verdad? Va a buscar en una persona allá afuera esa libertad, digamos que disfrazada, porque va a parecer como si fuera libertad, pero cuando entra en ese mundo con esa persona se da cuenta que es otro tipo de esclavitud. Como punto número 2, lo importante de buscar una respuesta. A mí me encantan las respuestas. Yo recuerdo que eso era como un problema en mi casa porque Dinia siempre decía por qué. Esa era como la necia, ¿verdad? O sea, ¿por qué nada más no lo acepta ya? Bueno, porque yo no era así. Yo necesitaba una respuesta y las respuestas siempre eran porque así es, porque aquí se manda, porque aquí se manda como yo digo, porque usted se calle ya, porque yo digo, porque cuando usted tenga su propia casa usted pondrá sus propias reglas, todo ese tipo de discursos que me hicieron sentir siempre que no era mi hogar, que no era un hogar, que yo no mandaba nada. Cosa que trato de cambiar en mi propio hogar, donde sí, aunque a veces se hace lo que se tiene que hacer, ¿verdad? La opinión de mi hijo siempre es escuchada y la opinión de todos, pero o gana la mayoría en cuanto a programas de televisión, o cada quien puede tener como su espacio también para ver el programa que quiere, o también para conversar y para decir, bueno, en este momento se va a hacer esto porque es lo que conviene, porque eso otro ya, porque ya está abusado, no sé, se da una explicación. O a veces uno tiene que ceder porque realmente los argumentos del niño son buenos y tiene razón, entonces no, sí tiene razón, tome, o hágalo, o dame el permiso. Pero yo recuerdo un día que mi hijo venía con un tatuaje, él se hizo un tatuaje acá, que lo llevó para la escuela, yo no vi nada malo en eso, pero él decía que la maestra le dijo que eso había que quitárselo y él dijo, mamá, es que yo no entiendo en qué obstaculiza el que yo tenga esto acá, o sea, yo no dejo de aprender por eso. Pues sí, estamos como de acuerdo, porque es que yo digo, pues sí. Lo que pasa es que, conversamos de eso, de lo que él sentía, lo que yo decía claramente, pero le digo, al final vamos a hacer lo que dice la maestra, porque eso dice la institución, y si queremos ir a la escuela como debemos ir a la escuela, entonces tenemos que respetar eso, esas son sus reglas.
que a vos y a mí no nos parezca, no hace la diferencia. Bueno, podríamos hacer un documento y todo, pero no es un tema como para pelear, o sea, respetemos esa parte y listo. Pero sí tenemos esos criterios. También hay una parte que un día estaba escuchando un señor que decía, hay una religión que dice entre sus ritos: yo no soy digno que entres en mi casa, pero taca, 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 taca. Entonces el Señor cuestionaba: ¿cómo que no soy digno si es un Dios de amor y es un Dios de...? Y es cierto, ¿cómo es que voy por la vida, me pregunté yo, diciendo que yo no soy digno, y entonces me creo que nunca soy digno, que nunca soy merecedor, y entonces tengo eso de que soy menos y menos y menos? Por supuesto que si vamos a seguir a un Dios, que es un Dios, ¿verdad?, que lo sabe todo, pero el Dios de mi entendimiento, por ejemplo, somos amigos, somos compas, hablamos. Sé que Él tiene más sabiduría, muchísimo más poder, pero nos sentamos en la misma mesa, nos vemos de forma igual hasta cierto punto. Yo tengo la libertad de hablar, y es como hablar con mi padrino, que yo hablaba con mi padrino sabiendo que él era una persona súper sabia, súper agradable, pero yo sabía que él me trataba como si fuéramos la misma persona. Entonces, eso es lo que yo como que veo. Por eso también me causaba mucha controversia el tema de que cuando también yo rezaba el rosario, sí decía: perdona a quien nos ofende como nosotros también perdonamos, y yo no perdonaba, y yo sabía que no perdonaba, y tenía que seguir repitiendo algo en lo que yo sabía que no estaba bien, porque si no lo hacía me regañaban. Pero, o sea, hay que trabajar esas partes, o sea, no podemos como hacer algo, decir algo, y nos metieron en el chip, o por lo menos yo me siento así, de que teníamos que hacer algo, decir algo aunque no lo sintiéramos. O sea, en realidad está procreando gente hipócrita, y eso es lo que al final yo aprendía. O sea, decimos una cosa pero hacemos otra, y está bien. Igual que las emociones, no se vale llorar, tienes que ser fuerte. Cuando ser fuerte es, cuando llorar es también parte de ser fuerte, porque necesitamos eso, porque como muchas veces lo he dicho, no somos psicópatas, necesitamos llorar, sentimos, hay emociones ahí. Lo que tenemos que aprender es a equilibrar esas emociones de manera que no nos gane solo una emoción, no solo la tristeza, no solo la furia, ¿verdad? No solo las emociones alegres, porque no podríamos vivir en ese estado permanentemente. Y como punto número 3, me hizo espejo la protagonista, porque ella decide leer y escribir como refugio a todas esas privaciones que se le dan. ¿Cuáles privaciones? Pues privaciones de salir con sus amigos, de hablar con sus amigos, de compartir con hombres siquiera, porque la religión no se lo permitía, de un momento estar cuidando a sus hijos menores, a que ya cuando ellos crecían ya ellos tenían que cuidarle a ella porque ya ella era mujer, de andar ropa holgada porque ya se le veían las curvas. Entonces ella viene y empieza a leer, y sabe, tiene mucha información en la lectura, en la parte técnica sabe mucho, pero en la práctica no, porque no la dejan averiguar ya, no sé, convivir con todo eso, con la vida real. Y empieza a escribir, porque cuando uno empieza, yo creo que es así, a mí me pasó, cuando empiezas a leer mucho, te dan deseos de escribir, y es un tema, ha sido la terapia más sanadora y silenciosa que yo tenía en mi vida, y que me ha salvado tal vez de otras situaciones que a otros adolescentes no, o adultos también. Entonces me enamoré precisamente de este libro porque tenía mucho que ver conmigo, y creo que tiene mucho que ver con otras mujeres. Y ojalá las mujeres ya no viviéramos así, ojalá pudiéramos ser libres de ser nosotras mismas, de ser mujeres, de opinar, de tener criterio, y no importa que alguien no esté compartiendo nuestro criterio, es que lo importante es que lo podamos decir, y cada vez que nos sentimos libres de decir las cosas, somos más nosotras mismas, o nos averiguamos nosotras quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y eso va de la mano también con el respeto, por supuesto. Bueno, les agradezco mucho la atención, nos vemos la próxima, chao.